Sean todos bienvenidos, hermanos, a esta comunidad virtual que esta pastoral de catequesis está promoviendo para la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Don Bosco. Mi nombre es Gerardo Cadenillas y estoy para servirles. Vamos a reunirnos primeramente bajo el signo de la cruz para hacer esta oración inicial y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, gracias te doy por este día que nos das. Gracias, Señor, por las múltiples bendiciones que hemos recibido de tu mano. Alabamos y bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos. Padre del cielo, para esta reunión virtual, te quiero pedir que envíes una doble dosis de tu Espíritu Santo para que nos ayudes a comprender, a mejorar nuestro camino, y que de esta reunión y que de esta enseñanza podamos empezar a tener frutos, los frutos esperados en su debido tiempo. Permítenos, Señor, que esta enseñanza sea de tu agrado y que pueda llegar a cada una de las personas que lo necesiten. Llénanos, Señor, de tu amor, y reunidos, aunque sea de manera virtual, hacemos eco de aquella promesa que tú nos hiciste: donde dos o más nos reunamos, tú estarás presente. Entonces, Señor Jesús, sé tú el que lleve el control de esta reunión. Quédate con nosotros y esperamos que sea de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, para dar inicio también, continuando con el inicio, pongamos atención a este canto que tenemos preparado. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después el fruto adorando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino, un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después el fruto adorando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron, sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Más aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar, esta vez parece que fruto darán. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después el fruto adorando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron, los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después el fruto adorando al sol. Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor.
Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil, y aquel sembrador cosechó muy feliz. Vamos a proclamar el Evangelio del día de hoy de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez, Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se reunió tanta gente junto con él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, mientras toda la gente esperaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos. Esto es lo que les decía. Escuchen esto. El sembrador ha salido a sembrar, y al ir sembrando la semilla, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida. Pero, al no estar muy honda la tierra, pero cuando salió el sol la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Estos al crecer la ahogaron, de manera que no diera fruto. El resto cayó en tierra buena. La semilla creció, se desarrolló y dio fruto. Unas produjeron 30 granos por semilla, otras 60 y otras 100. Jesús agregó: al que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían junto con los 12 le preguntaron lo que significaban estos ejemplos. Él les contestó: ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo se les hace parábolas. Como dice la Biblia: por mucho que miren no verán, por más que oigan no entenderán, no se convertirán ni serán perdonados. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderán las demás? El sembrador siembra la palabra de Dios. Unos la reciben como a lo largo del camino. Son aquellos que en cuanto escuchan la palabra, viene Satanás y saca esta palabra que llegó hasta ellos. Otros la reciben como entre las piedras. Son aquellos que al escuchar la palabra la reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en su interior, sino que son inconstantes y en cuanto se les presentan las angustias y persecuciones por causa de la palabra, al momento fallan. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero no prestan los problemas de la vida, las promesas engañosas del dinero y las demás pasiones. Todas estas cosas se unen para ahogar la palabra y al final no dan fruto. Hay otros que reciben la palabra como la tierra buena. Son aquellos que la escuchan y la aceptan y dan fruto el 30 por 1, el 60 o el 100 por 1. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de este pasaje, esta parábola del sembrador, en realidad, comentario muy interesante sería de que son pocas las parábolas que Jesús mismo las explica, porque el género
de la parábola era precisamente para que fuera una imagen retórica que facilitara la comprensión del mensaje que Jesús quería dar. Entonces, por eso es que no había normalmente la necesidad de explicarlas. No obstante, algunas tenían alguna pequeña explicación, pero ninguna una explicación tan detallada como justamente la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, aparte de esto, nos aparece en los 3 evangelios sinópticos, es decir, lo encontramos en el capítulo 13 de San Mateo y lo encontramos en el capítulo 8 de San Lucas. Y ahí vemos, pues, básicamente la historia de una manera bastante particular y muy interesante en su desarrollo. Pues aquí Jesús da la misma explicación, y por eso es que es tan extensa la lectura del Evangelio, y nos hizo el trabajo a los catequistas bastante fácil. No obstante, va a haber un momento para que reflexionemos como tal. Y vamos a analizar algunos pequeños detalles que quizás se pasan con facilidad por alto. El primero de ellos es el lugar en el que Jesús cuenta esta parábola. Es bien curioso. Si pusimos atención al Evangelio, nos vamos a dar cuenta que Jesús da esta parábola del sembrador en una barca. ¿Sí? Los primeros capítulos nos están diciendo que había mucha gente y que Jesús se sube a una barca. Entonces, no les está hablando a personas que se dedican a la agricultura, sino que seguramente la gente que estaba en el alrededor era personas más bien pescadores, ¿no? O personas que se dedicaban a situaciones de mar o de ribera de río, de lago. Pero Jesús está eligiendo la parábola del sembrador para personas que están a la orilla del mar o del lago, porque lo está diciendo desde una barca. Y estas personas, curioso, ¿verdad? Curioso, estas personas se retiran, ¿sí? Y se llevan la imagen de la parábola, de esta enseñanza. Y no obstante, Jesús se le explica, pero ¿a quién? Se le explica a los apóstoles que lo están acompañando en ese momento. Jesús inicia y nos grafica 4 tipos de tierra, ¿verdad? Siendo la primera de ellas, en el Evangelio de San Mateo, habla a la orilla del camino, ¿sí? Pero en este Evangelio nos da una diferencia bien interesante, y es que nos dice que empiece a crecer, a germinar la semilla. No obstante, esta semilla carecería de raíces. Ahora bien, ¿qué le faltaría a un terreno pedregoso para que esta semilla pueda tener raíz y pueda tener un buen cimiento? ¿Sí? Y ese tendría que ser definitivamente el reunirse con un poco de tierra. Si es pura piedra, ahí no se va a generar prácticamente nada. La piedra lo que tiene de bueno es de que mantiene la humedad y es un factor necesario para la agricultura, pero es muy endeble e inestable la planta. Y entonces aquí es donde vemos nosotros la necesidad de la comunidad. Si yo soy duro, necesito de ese hermano que me acompañe y que funcione como esa tierra, que llene esos espacios. Y entre los dos vamos a permitir que germine la semilla. En tercer lugar, nos habla ya de una buena tierra. Habla de los espinos.
Si hay espinos, si hay espinos en esa tierra, es porque la tierra es buena. Pero lo que pasa es que está ocupada con otros aspectos de la vida. Entonces, esta es una buena tierra, nada más que está distraída o muy ocupada en otras situaciones que no son para estos fines. Finalmente, la tierra buena. Y esta, si lo analizamos, no es muy diferente de la primera, de la tercera, quiero decir. Es decir, es una buena tierra, pero lo que hace la diferencia es que esta sí está cumpliendo con su vocación. Esta tierra sí está funcionando para lo que el Señor la adquirió. Ahora bien, mis hermanos, previo a la reflexión de edificación, les tengo una buena noticia. Cualquiera de estos 4 escenarios planteados puede ser cambiado. Puede ser cambiado. Si estamos hablando de la tierra erosionada del camino, pues basta con que se cierre el camino y la naturaleza hace su trabajo. Ese camino se cierra y vuelve a ser tierra fértil. Entonces, si nosotros cerramos ese paso a las acciones de Satanás, vamos a ser tierra fértil. Si somos el terreno pedregoso, tenemos que buscar esa unión, tenemos que buscar abocarnos a nuestra iglesia y conseguir esos elementos de la tierra para volvernos buena tierra. Y es más, la dureza de la piedra también es un factor muy benéfico para que la planta quede firme, siempre y cuando esté auxiliada con los demás elementos. Los otros dos tipos de tierra, que sería la tierra con espinos y la tierra buena, ¿sí? También, digamos, la tierra con espinos, lo que habría que hacer es eliminar esas distracciones. Y entonces ya tenemos justamente el factor necesario, ya no es mucho lo que hay que hacer, únicamente es limpiar. Y para eso tenemos que abocarnos al sacramento de la confesión. Hay que dejar ese terreno parejo para los fines de nuestro Señor. Finalmente, de la tierra buena nos da 3 escalas, nos propone 3 escalas el Evangelio. Dice que están los que dan 30 por 1, los que dan 60 por 1 y los que dan el 100 por 1. Vamos a cerrar este momento con nuestra oración final y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te doy por esta enseñanza que me has permitido compartir con mis hermanos, con esta reflexión que traemos a colación. Padre Santo, yo no sé en qué estrato me tienes tú contemplado, y sin embargo, permíteme, Señor, acceder a un segundo nivel. Permíteme, Señor, ser una mejor tierra para ti, ser una mejor tierra para tu servicio. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero serte útil. Padre del cielo, en estos momentos en el que la tierra se ve conmovida por esta pandemia que nos aqueja, te quiero pedir, Padre, que sobreabunde esa tierra buena, esa tierra que lleve tu palabra, que dé esa producción al 100 por 1. Permítenos, Padre, que a través de tu palabra podamos llegar cada día a más personas. Líbranos, Señor, de este mal. Líbranos, Señor, de este mal que está aquejando al mundo. Y permite, Padre, que podamos ir a tu casa
a celebrar la palabra, a recibir ese alimento, a limpiarnos por medio del sacramento de la confesión. Quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.